Ecuador es uno de los países más pequeños de Sudamérica, pero su geografía es de las más extremas del planeta. En Ecuador pasa la línea que le da las coordenadas al mundo entero. Hay un lugar donde puedes poner un pie en cada hemisferio. Hay islas donde viven pingüinos justo sobre el Ecuador. Hay un lagarto que nada en el mar y se alimenta bajo el agua, y que no existe en ningún otro lugar de la Tierra. Y hay una montaña que, aunque no es la más alta, es el punto de la superficie del planeta más cercano al espacio exterior. Hoy vamos a descubrir los 25 datos más sorprendentes sobre la geografía de Ecuador, del número 25 al número 1. Porque el dato número 1 no son las Galápagos, no es el Cotopaxi, no es la línea ecuatorial, es una montaña ecuatoriana que, aunque mide 2.500 metros menos que el Everest, tiene su cima más lejos del centro de la Tierra que cualquier otro punto del planeta. Su cumbre es, literalmente, el lugar de la superficie terrestre más cercano al espacio. Y la razón por la que esto es posible va a cambiar tu forma de entender la forma del planeta. Antes de empezar, Ecuador está en el noroeste de América del Sur, justo sobre la línea del Ecuador, de la que toma su nombre. Al norte, Colombia. Al sur y al este, Perú. Al oeste, el Océano Pacífico. Y en su pequeño territorio caben 4 mundos completamente distintos: la costa, los Andes, la Amazonia y, a 1000 kilómetros mar adentro, las Islas Galápagos. Antes de nada, suscríbete, activa la campanita y deja un buen like para apoyar este contenido. ¡Empecemos! Dato número 25. Ecuador es el país andino más pequeño y el único del mundo que lleva el nombre de una línea imaginaria. Tiene 256.000 kilómetros cuadrados. Es más pequeño que sus dos vecinos, Colombia y Perú, por un margen enorme. Pero su nombre no viene de su tamaño, sino de su posición, la línea del Ecuador, el paralelo cero que divide la Tierra en hemisferio norte y hemisferio sur, atraviesa el país de lado a lado. Ecuador es el único país del planeta bautizado con el nombre de una línea geográfica. Dato número 24. Cerca de Quito hay un lugar donde puedes estar en los dos hemisferios del planeta a la vez. Se llama la mitad del mundo. Es el punto donde la línea del Ecuador cruza el territorio ecuatoriano, marcado con un monumento y una línea pintada en el suelo. Puedes poner un pie en el hemisferio norte y el otro en el hemisferio sur al mismo tiempo. Y aquí pasa algo curioso. Sobre la línea del Ecuador, el sol cae casi perpendicular todo el año. Los días y las noches duran exactamente lo mismo, y tu peso es ligerísimamente menor que en cualquier otro lugar, porque es el punto de la superficie más alejado del centro de la Tierra. Dato número 23. Ecuador tiene 4 mundos completamente distintos dentro de un país diminuto. La costa, en el Pacífico, con playas y manglares tropicales. La sierra, en los Andes, con volcanes nevados y páramos de altura. El oriente, la Amazonia, con selva densa y ríos enormes. Y las Galápagos, un archipiélago volcánico a 1000 kilómetros de la costa. 4 regiones tan distintas que parecen 4 países, pero caben todas en un territorio más pequeño que el Reino Unido. Pocos lugares del planeta concentran tanta variedad en tan poco espacio. Dato número 22. Quito es una de las capitales más altas del mundo y fue la primera ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad de la historia. Está a 2.850 metros sobre el nivel del mar, en un valle largo y estrecho entre las montañas. Y en 1978, junto con la ciudad polaca de Cracovia, Quito se convirtió en uno de los primeros lugares del mundo en recibir el título de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Su centro histórico colonial es uno de los mejor conservados de toda América. Una ciudad construida a casi 3 kilómetros de altura, sobre las ruinas de una antigua ciudad inca. Dato número 21. El corredor de los Andes ecuatorianos tiene un nombre que se lo puso un explorador alemán hace más de 200 años: la Avenida de los Volcanes. Lo bautizó así Alexander von Humboldt cuando recorrió Ecuador en 1802. Al ver una hilera de volcanes nevados alineados a ambos lados del Valle Central, como si fueran los edificios de una gran avenida, le pareció que no había mejor forma de describirlo. El nombre se quedó para siempre.
A lo largo de unos 300 kilómetros se alinean decenas de volcanes, varios de ellos por encima de los 5.000 metros. Pocos lugares del planeta tienen tantos volcanes tan juntos y tan visibles desde la carretera. Oye, para un segundo. Si eres nuevo en este canal, esto es exactamente lo que hacemos aquí. Tomamos países del mundo y te contamos lo que los mapas no te cuentan. El botón de suscripción está justo ahí abajo. Es gratis. Ahora seguimos. Quedan 20 datos y cada uno es más sorprendente. Dato número 20. El Cotopaxi es uno de los volcanes activos más altos del mundo. Mide 5.897 metros y tiene una de las formas más perfectas que existen. Un cono casi simétrico coronado por un glaciar permanente, justo sobre el ecuador. Y sigue activo. Su última erupción importante fue en 2015 y obligó a evacuar zonas cercanas. El problema es que el Cotopaxi tiene un glaciar en la cima. Si una erupción derrite ese hielo de golpe, se forman avalanchas de lodo, los llamados lahares, que pueden bajar por los valles a gran velocidad. Por eso es uno de los volcanes más vigilados de Sudamérica. Dato número 19. El volcán Sangay es uno de los volcanes más continuamente activos de todo el planeta. Lleva en erupción, de forma casi ininterrumpida, desde hace cientos de miles de años. Está en la Amazonia ecuatoriana, en una zona tan remota y tan cubierta de selva que durante mucho tiempo fue casi imposible de estudiar. El Sangay expulsa material de forma constante, rocas incandescentes, ceniza, gases. Es uno de los pocos volcanes del mundo cuya actividad casi nunca se detiene. Y está rodeado por un parque nacional que es patrimonio de la humanidad. Dato número 18. El volcán Tungurahua tiene un nombre que lo dice todo. En quechua significa garganta de fuego. Y se lo ganó. El Tungurahua ha tenido erupciones espectaculares en las últimas décadas, con columnas de ceniza de kilómetros de altura y ríos de lava visibles por la noche desde los pueblos cercanos. A sus pies está la ciudad de Baños, un destino turístico famoso por sus aguas termales, calentadas precisamente por el calor del volcán. La gente vive, literalmente, en la garganta de fuego y aprovecha su calor para bañarse. Dato número 17. En el centro de Ecuador hay una laguna de color turquesa e intenso dentro del cráter de un volcán. Se llama Quilotoa. Es una caldera de 3 kilómetros de diámetro que se formó tras una erupción colosal hace unos 800 años. El cráter se llenó de agua y los minerales disueltos le dan a la laguna ese color verde turquesa casi irreal. Está a 3.900 metros de altitud. Bajar hasta la orilla del agua es relativamente fácil. Subir de vuelta a esa altura deja sin aliento a cualquiera. Es uno de los paisajes más fotografiados de los Andes ecuatorianos. Dato número 16. Ecuador está sobre el cinturón de fuego del Pacífico y por su tamaño tiene una de las mayores densidades de volcanes del planeta. La placa de Nazca se hunde bajo la placa sudamericana justo frente a la costa ecuatoriana. Esa fricción es la que levanta los Andes y la que alimenta toda la cadena de volcanes del país. Ecuador tiene más de 80 volcanes en su territorio continental, varios de ellos activos, además de los volcanes de las Galápagos. Para un país tan pequeño, es una concentración volcánica extraordinaria. Vivir en la sierra ecuatoriana es vivir, siempre, a la sombra de un volcán. Un segundo. Llevamos 10 datos. Escríbeme en los comentarios cuál fue el que más te sorprendió hasta ahora. Y sigue, porque lo mejor está por llegar. Dato número 15. A 1000 kilómetros de la costa de Ecuador, en pleno Océano Pacífico, hay un archipiélago que nació del fuego, las Islas Galápagos. Son islas volcánicas, formadas por un punto caliente en el fondo del océano que, durante millones de años, ha ido expulsando lava y construyendo islas una tras otra. Son 13 islas grandes y más de 100 islotes. Y aquí, por su aislamiento extremo, la vida evolucionó de una forma única en el planeta. La mayoría de las especies de las Galápagos no existen en ningún otro lugar del mundo. Es uno de los laboratorios naturales más importantes de la historia de la ciencia. Dato número 14. En las Galápagos vive el único pingüino del mundo que habita en el hemisferio norte, el pingüino de Galápagos.
Los pingüinos son animales del frío, asociados a la Antártida y a los mares helados del sur. Pero en las Galápagos vive una especie justo sobre el Ecuador, e incluso una parte de su población cruza al hemisferio norte. ¿Cómo es posible? Por la corriente de Humboldt, que sube agua fría desde el sur del Pacífico hasta las islas. Esa agua fría, en pleno trópico, permite que sobrevivan pingüinos a la misma latitud donde uno esperaría encontrar solo palmeras. El único pingüino tropical del planeta. Dato número 13. En las Galápagos vive el único lagarto del mundo que se alimenta en el mar, la iguana marina. No existe en ningún otro lugar del planeta. Es un reptil que se zambulle en el océano, bucea hasta 10 metros de profundidad y pasta algas en las rocas submarinas, conteniendo la respiración. Después sale del agua, helado, y se tumba sobre las rocas negras volcánicas a recuperar el calor del sol. Tienen glándulas especiales que les permiten expulsar el exceso de sal del agua de mar por la nariz. Un lagarto que evolucionó para vivir entre dos mundos, la roca volcánica y el océano frío. Dato número 12. Las Islas Galápagos deben su nombre a un animal que puede vivir más de 150 años, la tortuga gigante. Galápago es una palabra antigua en español para referirse a las tortugas. Cuando los primeros marinos llegaron a las islas en el siglo XVI y vieron tortugas gigantes por todas partes, las llamaron así. Estas tortugas pueden pesar más de 250 kilos y vivir más de siglo y medio. Algunas tortugas que viven hoy en las islas ya estaban vivas antes de que existiera el automóvil. Cada isla desarrolló su propia subespecie de tortuga, con caparazones de formas distintas según el ambiente. Fue, precisamente, una de las pistas que cambió la ciencia para siempre. Dato número 11. En la Amazonia ecuatoriana está el Parque Nacional Yasuní, uno de los lugares con más biodiversidad por hectárea de todo el planeta. En una sola hectárea del Yasuní puede haber más especies de árboles que en todo Estados Unidos y Canadá juntos. Tiene récords mundiales de diversidad de anfibios, de insectos, de murciélagos. Y dentro del parque viven pueblos indígenas en aislamiento voluntario, sin contacto con el mundo exterior. El Yasuní es uno de los lugares biológicamente más densos y más intactos que quedan en la Tierra. Y está en un país que cabe 20 veces dentro de Brasil. Llevamos 15 datos, quedan 10. Y los que vienen son los que nadie espera. Los reservé para el final. Si quieres que te avise cuando suba el próximo vídeo, activa la campanita. Dato número 10. Ecuador es, por superficie, uno de los países más biodiversos del planeta. Es uno de los 17 países megadiversos del mundo, pero lo extraordinario es la densidad, en relación con su tamaño. Ecuador tiene una de las mayores concentraciones de especies de la Tierra, más de 1.600 especies de aves, casi el doble que toda Europa. Miles de especies de orquídeas. La razón es la combinación única de la línea del Ecuador, los Andes y la Amazonia en un espacio diminuto. Cada cambio de altitud crea un ecosistema nuevo. Y en Ecuador, en pocos kilómetros, puedes pasar por decenas de ellos. Dato número 9. Ecuador es el mayor exportador de bananas del mundo. Una de cada 4 bananas que se comen en el planeta sale de Ecuador. El clima de la costa ecuatoriana, cálido y húmedo durante todo el año gracias a su posición ecuatorial, es perfecto para el cultivo del banano. La fruta se cosecha los 365 días del año, sin estaciones que la interrumpan. Es uno de los pilares de la economía del país, y la razón por la que es posible es, otra vez, puramente geográfica. Estar justo sobre el Ecuador significa no tener invierno. Dato número 8. Las rosas de Ecuador están consideradas entre las mejores del mundo, y la razón es la geografía. En las laderas de los Andes, a gran altitud, y justo sobre la línea del Ecuador, las rosas reciben una luz solar intensa y perpendicular durante todo el año, 12 horas al día, sin variaciones de estación. Eso, combinado con el frío de la altura, hace que las rosas ecuatorianas crezcan con tallos extra largos y botones enormes, de colores intensísimos. Ecuador exporta rosas a todo el planeta. Las que se regalan en San Valentín, en Estados Unidos o en Europa, muchas veces, crecieron sobre el Ecuador, en los Andes. Dato número 7. En el centro de Ecuador hay un tramo de ferrocarril
que se considera uno de los más difíciles jamás construidos, la Nariz del Diablo. Es una pared de montaña casi vertical que el tren tiene que bajar. Y como era imposible hacerlo en línea recta, los ingenieros diseñaron un sistema de zigzag. El tren avanza, se detiene, retrocede por otra vía, vuelve a avanzar, descendiendo poco a poco por la pared rocosa. La construcción, a principios del siglo XX, costó la vida a miles de trabajadores. Hoy es una de las rutas ferroviarias más espectaculares del continente. Un tren que baja una montaña, marcha atrás. Dato número 6. Ecuador no tiene moneda propia. Desde el año 2000 usa el dólar estadounidense. Tras una grave crisis económica que destruyó el valor de su antigua moneda, el sucre, Ecuador tomó una decisión radical: adoptar directamente el dólar de Estados Unidos como moneda oficial. Es uno de los pocos países del mundo que usa el dólar sin ser Estados Unidos ni un territorio suyo. Eso significa que en Ecuador puedes pagar con los mismos billetes que en Nueva York. Una decisión económica que, 2 décadas después, sigue marcando la vida diaria del país. Dato número 5. Ecuador tiene una de las ciudades coloniales mejor conservadas de América, Cuenca, y las ruinas incas más importantes del país, Ingapirca. Cuenca, en el sur, es patrimonio de la humanidad por su centro histórico de calles empedradas, casas de balcones y cúpulas azules. Y a poca distancia está Ingapirca, el complejo arqueológico inca más grande de Ecuador, con un templo del sol de piedra perfectamente tallada. Antes de los incas, esas tierras pertenecían al pueblo Cañari. Cuando llegaron los incas, en lugar de destruir, construyeron encima y al lado. Ingapirca es uno de los pocos lugares donde se ven dos civilizaciones andinas superpuestas. Dato número 4. Ecuador es tan compacto que puedes desayunar en la playa del Pacífico, cruzar los Andes al mediodía y dormir en la selva amazónica esa misma noche. En pocos países del mundo se puede hacer eso. La distancia entre la costa y la Amazonia, cruzando la cordillera de los Andes, es de apenas unos cientos de kilómetros. En un solo día, puedes pasar del nivel del mar a más de 4.000 metros de altitud y volver a bajar al calor húmedo de la selva. 3 de los ecosistemas más distintos del planeta, en un trayecto que cabe en una jornada. Esa compacidad extrema es lo que hace a Ecuador único. Dato número 3. Las Islas Galápagos todavía se están formando. El archipiélago no está terminado. Las Galápagos se crean por un punto caliente, un foco de magma fijo en el fondo del océano. La placa de Nazca se mueve lentamente sobre ese punto, y a medida que pasa, van haciendo una isla nueva tras otra. Las islas del este son las más antiguas y están erosionadas. Las del oeste, como Isabela y Fernandina, son jóvenes y todavía tienen volcanes muy activos. Fernandina entró en erupción hace pocos años. Eso significa que el archipiélago sigue vivo. Dentro de cientos de miles de años, nacerán nuevas islas que hoy todavía no existen. Dato número 2. Las Islas Galápagos cambiaron para siempre la forma en que la humanidad entiende la vida. En 1835, un joven naturalista británico llamado Charles Darwin llegó a las Galápagos a bordo del barco Beagle. Pasó solo 5 semanas en las islas, pero lo que vio allí, las distintas formas de los picos de los pájaros, los caparazones diferentes de las tortugas según la isla, lo persiguió durante años. Esas observaciones fueron una de las semillas de la teoría de la evolución por selección natural, la idea que reorganizó toda la biología moderna. Un archipiélago volcánico ecuatoriano, perdido en el Pacífico, es el lugar donde nació la idea más importante de la historia de la ciencia de la vida. Dato número 1. Llegamos al número 1. Y no son las Galápagos, no es el Cotopaxi, no es la línea ecuatorial. El dato número 1 de la geografía de Ecuador es este. La cima del volcán Chimborazo es el punto de la superficie de la Tierra más cercano al espacio exterior. Más cercano, incluso, que la cumbre del Everest. Esto suena imposible, porque el Chimborazo mide 6.263 metros sobre el nivel del mar, y el Everest mide 8.849. El Everest es, sin ninguna duda, la montaña más alta del mundo, medida desde el nivel del mar. Pero aquí está el truco.
la Tierra no es una esfera perfecta. Gira sobre sí misma, y esa rotación hace que el planeta esté ligeramente achatado por los polos y abultado por el ecuador. El radio de la Tierra es unos 21 kilómetros más largo en el ecuador que en los polos. La superficie del planeta, en la zona ecuatorial, está más lejos del centro. Y el Chimborazo está casi exactamente sobre el ecuador. El Everest, en cambio, está a 28 grados de latitud norte, lejos del abultamiento ecuatorial. Cuando se hacen los cálculos, midiendo la distancia desde el centro exacto de la Tierra hasta la cima de cada montaña, el resultado es asombroso. La cima del Chimborazo está a unos 2000 metros más lejos del centro del planeta que la cima del Everest. Es el punto de la corteza terrestre que más sobresale hacia el espacio. Eso significa que si pudieras medir qué punto de la superficie de la Tierra es el que está más cerca de la Luna, del Sol o de las estrellas, la respuesta no sería el Everest. Sería la cumbre del Chimborazo, en Ecuador. Durante siglos, antes de que se midiera bien el Everest, el Chimborazo fue considerado la montaña más alta del mundo. Humboldt intentó escalarlo en 1802 y, aunque no llegó a la cima, alcanzó una altura récord para su época. Hoy sabemos que no es la montaña más alta, pero sigue teniendo un récord que ninguna otra montaña del planeta le puede quitar. Su cima es el lugar de la Tierra más cercano al cosmos. El país que tiene el único pingüino tropical, el único lagarto marino, las islas que cambiaron la ciencia y 4 mundos en un territorio diminuto, tiene además, sobre el Ecuador, el punto de la superficie del planeta más cercano al espacio exterior. Eso es Ecuador. Esos son los 25 datos sorprendentes sobre la geografía de Ecuador, desde el lagarto que se alimenta en el mar hasta la montaña cuya cima toca casi el espacio. Desde la línea que le da nombre al país, hasta las islas que todavía se están formando. Ecuador no es solo un país pequeño en el mapa, es uno de los territorios más extremos y más biodiversos del planeta, concentrado en un espacio diminuto, justo sobre la línea del mundo. Ahora te pido 3 cosas. Solo 3. Primera, cuéntame en los comentarios cuál fue el dato que más te sorprendió. ¿El único pingüino del hemisferio norte? ¿La iguana que nada en el mar? ¿Las Galápagos que todavía se están formando? ¿O el número 1, que la cima del Chimborazo es el punto más cercano al espacio? Quiero leer tu respuesta. Y si hay alguien en tu vida que crea que ya sabe todo sobre Ecuador, compártele este vídeo y deja que llegue al número 1 sin saber qué es. Segunda, si este vídeo te gustó y todavía no estás suscrito, el botón está justo ahí abajo. Aquí publicamos esto cada semana. Un país, sus datos más increíbles, los que nadie te cuenta. Tercera, si quieres seguir explorando ahora mismo, el siguiente vídeo está aquí al lado. Es tan bueno como este, o mejor. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo.